Seguimos con el CCNA, Introducción a Redes. Abordaremos el módulo 16, Fundamentos de Seguridad de Red. En este módulo abordaremos los aspectos básicos para poder comprender de forma básica los conceptos sobre seguridad de red y su importancia en el uso de las redes en la actualidad. El objetivo de este módulo es poder desarrollar configuraciones de switches y routers con funciones de seguridad de dispositivos. Al finalizar, podremos explicar por qué son necesarias las medidas básicas de seguridad en los dispositivos de red, identificar las vulnerabilidades de seguridad, identificar las técnicas generales de mitigación cuando existe una violación de seguridad y configurar los dispositivos de red con características de protección de dispositivos a fin de mitigar las amenazas de seguridad. Entonces iniciaremos comprendiendo lo que son amenazas y vulnerabilidades de seguridad. Bien, entonces tenemos los tipos de amenazas. Los ataques a una red pueden ser devastadores y pueden resultar en una pérdida de tiempo y dinero debido a daños o robo de información o activos importantes. Los intrusos pueden obtener acceso a una red a través de vulnerabilidades de software, ataques de hardware o adivinando el nombre de usuario y la contraseña de alguien. Los intrusos que obtienen acceso pueden modificar software o explotar vulnerabilidades de software que se denominan actores de amenaza. Una vez que el actor de amenaza obtiene acceso a la red, pueden surgir 4 tipos de amenaza. Podemos tener robo de información, podemos tener pérdida o manipulación de datos, podemos tener robo de identidad o podemos tener interrupción de servicio. Entonces, a través de el aprovechamiento de una vulnerabilidad, ya sea del software o de vulnerabilidades en los accesos del usuario, entonces los atacantes pueden robar información de los usuarios, información confidencial de los usuarios, como bases de datos de cliente, como información confidencial de los usuarios. También pueden desarrollar, al momento de acceder, pueden dañar la información, pueden alterar la información. Entonces en esos casos estaríamos frente a una pérdida o manipulación de datos. O también se puede dar el caso de robo de identidad. Un usuario que extrae una tarjeta de crédito de un cliente, entonces podría tener acceso a los estados financieros, poder acceder, poder realizar pagos a través de esa tarjeta de crédito. Entonces estaríamos frente a un ataque de robo de identidad. Y en otros casos podemos tener interrupción de servicio, cuando usuarios pueden crear algún tipo de daño en algún equipo, ya sea apagándolo o dañándolo, o a través de un proceso de denegación de servicio que dificulte el acceso a los servicios que están disponibles para los usuarios. Entonces tenemos esos 4 tipos de amenazas que pueden afectar la disponibilidad de nuestros servicios que están disponibles en la red.
Entonces tenemos que la vulnerabilidad es el grado de debilidad en una red o un dispositivo. Algún grado de vulnerabilidad es inherente a los enrutadores, conmutadores y equipos de escritorio, servidores e incluso dispositivos de seguridad. Entonces, como podemos ver, siempre vamos a poder, siempre puede haber la posibilidad de que cualquiera de estos dispositivos presente algún tipo de debilidad que luego pueda ser aprovechado por un atacante. Por lo general, los dispositivos de red que sufren ataques son las terminales, como los servidores y las computadoras de escritorio. Entonces podemos mencionar tres tipos de vulnerabilidades o debilidades principales. Entonces tenemos las vulnerabilidades tecnológicas, que pueden incluir debilidades de protocolo TCP/IP, debilidades del sistema operativo y debilidades de los equipos de red. Entonces esas son vulnerabilidades tecnológicas que pueden estar asociadas a estos tres tipos de servicios dentro de una red. Entonces los sistemas operativos generalmente puede ser con cierta frecuencia, pueden sacar actualizaciones para corregir vulnerabilidades identificadas dentro del sistema operativo, como una forma de establecer algún tipo de corrección para esos sistemas operativos. Entonces ahí está la importancia de desarrollar actualizaciones frecuentes cada vez que el fabricante desarrolla algún tipo de actualización. Entonces los sistemas operativos deben de actualizarse para corregir cualquier vulnerabilidad que luego pueda ser aprovechada por un atacante. Luego tenemos las vulnerabilidades que están relacionadas con las configuraciones. Estas pueden incluir cuentas de usuarios no seguras, cuentas de sistemas con contraseñas fáciles de adivinar, servicios de internet mal configurados, configuraciones predeterminadas no seguras y equipos de red mal configurados. Entonces generalmente las contraseñas débiles o tener equipos con contraseñas por defecto es una vulnerabilidad que luego puede ser aprovechada para tener acceso a los recursos internos de las infraestructuras de una empresa. Si nosotros dejamos a los equipos de comunicaciones con las cuentas por defecto que estos traen de fábrica, entonces pueden ser aprovechados. Generalmente, si uno busca en un motor de búsqueda de internet como Google, entonces si escriben, por ejemplo, contraseña por defecto para tal equipo, entonces se va a mostrar todas las posibles contraseñas que generalmente incluyen estos dispositivos. Entonces esa es una mala práctica que debe corregirse, ¿verdad? Siempre que uno adquiere un equipo, entonces pues lo primero que debe hacer cuando lo pone en producción es eliminar esas cuentas de usuario por defecto y habilitar nuevas cuentas que incluyan pues mecanismos más robustos que garanticen pues, un cierto grado de nivel de seguridad para evitar que nuestros equipos puedan ser controlados por agentes externos o atacantes. Luego tenemos las vulnerabilidades de políticas de seguridad, que pueden incluir la falta de una política de seguridad escrita, la política, la falta de continuidad de autenticación, los controles de acceso lógico no aplicados, la instalación de software y hardware y los cambios que no siguen la política
y un plan de recuperación ante desastres inexistente. Entonces, en este caso, es importante desarrollar respaldos periódicos cada vez que hayan cambios en las configuraciones de los equipos, en la información o bases de datos. Es importante de estarlas respaldando periódicamente, de tal forma que si existe algún tipo de afectación, entonces podamos pues recuperar nuevamente los servicios o la disponibilidad de la información. Entonces las tres fuentes de vulnerabilidades pueden dejar una red o dispositivo abierto a varios ataques, incluidos ataques de código malicioso y ataques de red. Entonces, una forma de mitigar las amenazas que puedan afectar los servicios de red, entonces tenemos la seguridad física. Si los recursos de la red pueden verse físicamente comprometidos, un actor de amenaza puede negar el uso de los recursos de la red. Las 4 clases de amenazas físicas son las siguientes. Amenazas de hardware. Esto incluye daño físico a servidores, router, switches, planta de cableado y estaciones de trabajo. Entonces, el hardware es susceptible al agua, por ejemplo. Entonces, un daño físico del hardware puede estar relacionado pues con que los equipos se mojen o se les vierta intencionalmente agua a estos dispositivos que puedan dañarlos. Amenazas ambientales. Esto incluye temperaturas extremas, demasiado calor, demasiado frío o humedad extrema, demasiada humedad o demasiado seco. Puede afectar el funcionamiento de los dispositivos como servidores y equipos de comunicación. Entonces es esencial que los equipos se mantengan en un ambiente adecuado para evitar daños. Entonces, si alguien intencionalmente apaga el control ambiental de un centro de datos, entonces puede causar algún tipo de daño en los equipos e incluso pues daños irreversibles que puedan afectar pues tanto los equipos como la información que está almacenada en ellos. Amenazas eléctricas. Esto incluye picos de voltaje, voltajes de suministro insuficiente, caídas de voltaje, energía no condicionada, ruido y pérdida total de la energía. Entonces es esencial para evitar este tipo de amenazas que los equipos cuenten con respaldos eléctricos como UPS que actúe en situaciones en que se interrumpa la corriente eléctrica o que mantengan equipos para mantener estabilidad en el servicio de energía eléctrica para evitar sobrevoltaje o bajo voltaje en la alimentación de los dispositivos. Y el cuarto tipo de amenazas son las amenazas de mantenimiento. Esto incluye pues, un manejo deficiente de los componentes eléctricos claves, descarga electrostática, falta de repuestos críticos, cableado deficiente y etiquetado deficiente. Entonces, siempre que se va a hacer un proceso de mantenimiento a los equipos, pues se debe seguir algún tipo de procedimiento o protocolo para evitar daño en los dispositivos o que los servicios pues queden fuera de operación una vez que se vuelva a poner en producción pues un dispositivo. Entonces es importante que si vamos a abrir un equipo crítico, un equipo costoso,
de gran valor económico, es importante que usemos pues, pulseras antiestáticas para evitar de que el equipo se dañe a causa de estática. Y si se va a apagar o a hacer algún tipo de mantenimiento preventivo en un dispositivo de alto costo económico como un core, como un servidor, entonces pues se debe contar con servicios de garantía, lo cual permita pues contar con repuesto en caso de que el equipo se dañe, en el caso de que algún componente entre en un proceso de mal funcionamiento. Entonces todos estos elementos, ¿verdad?, son esenciales que se tomen en cuenta al momento de la seguridad física de los dispositivos de una red. Entonces, para evitar todo este tipo de amenazas, se debe crear e implementar un buen plan de seguridad física para abordar todos estos problemas que pueden afectar el funcionamiento de nuestros servicios a través de afectaciones a hardware de equipos de comunicación o servidores. Los ataques de red. Entonces los ataques de red pueden deberse por diferentes situaciones. Dentro de esto tenemos lo que son los ataques a través de diferentes tipos de malware. Un malware es la abreviatura de software malicioso. Es un código o software diseñado específicamente para dañar, interrumpir, robar o infligir acciones malas o ilegítimas en los datos, hosts o redes. Los siguientes son tipos de malware. Tenemos los virus. Un virus informático es un tipo de malware que se propaga insertando una copia de sí mismo y formando parte de otro programa. Se propaga de una computadora a otra, dejando infecciones a medida que viaja. Entonces, por ejemplo, el uso de USB o memorias que uno puede conectar en un dispositivo. Entonces, cada vez que la insertamos en un nuevo dispositivo, podemos estar transmitiendo el virus o propagando el virus a las diferentes computadoras. Entonces, en este caso, el virus se activa a través pues, de la activación en cada uno de los equipos. Otro tipo de malware son los gusanos. Estos son similares a los virus en que replican copias funcionales de sí mismos y pueden causar el mismo tipo de daño. Pero a diferencia de los virus que requieren la propagación de un archivo o host infectado, los gusanos son softwares independientes y no requieren de un programa host ni de la ayuda humana para poder propagarse. Una vez que un gusano está dentro de un equipo, él puede automáticamente replicarse hacia otros dispositivos a través de la red, sin la intervención o intercambio de información entre los dispositivos. El tercer tipo de malware que tenemos son los caballos de Troya. Este es un software dañino que parece legítimo. A diferencia de los virus y los gusanos, los caballos de Troya no se reproducen al infectar otros archivos. Se autorreplican. Los caballos de Troya deben extenderse a través de la interacción del usuario, como abrir un archivo adjunto de correo electrónico o descargar y ejecutar un archivo de internet. Este tipo de software generalmente puede pasar como un software de utilidad. Entonces el caballo de Troya o software malicioso va contenido dentro de una aplicación que suele ser una aplicación de uso para algún tipo de funcionalidad dentro de los usuarios. Entonces se puede aprovechar de esa funcionalidad para llevar el código malicioso
que puede afectar los servicios dentro de nuestra red. Otro tipo de ataque que podemos encontrar son los ataques de reconocimiento. Además de los ataques de código malintencionados, es posible que las redes sean presa de diversos ataques de red. Los ataques de red pueden clasificarse en tres categorías principales: ataques de reconocimiento, el descubrimiento y el mapeo de sistemas, servicios o vulnerabilidades. Un ataque de reconocimiento puede desarrollarse a través de un barrido de PIN o un software de barrido de PIN, el cual lo que hace es definir un rango de direcciones IP y empieza a enviar peticiones de PIN. Esto con el objetivo de poder identificar direcciones que tienen algún tipo de servicio y que responden a la petición de PIN. Entonces, una vez que desarrolló el descubrimiento de direcciones IP que responden, entonces puede entrar en un segundo nivel, que es el mapeo de sistema. En este caso, usando una herramienta de detección de puertos como Nmap. Entonces, una vez identificadas las direcciones IP, entonces puede identificar qué puerto tiene activo esa dirección IP para identificar servicios o vulnerabilidades que pudieran estar presentes en esa dirección IP. Entonces, generalmente los ataques de reconocimiento pueden ser el primer paso dentro de un proceso de ataque. También se puede recurrir a herramientas que están disponibles en internet como WHOIS para identificar u obtener información relacionada con una dirección IP. Generalmente en mis procesos de diagnóstico, cuando yo reviso la bitácora de mis equipos de seguridad, generalmente al detectar direcciones IP maliciosas, generalmente al momento de identificar estas direcciones IP para poder determinar si es una dirección IP que puedo bloquear, entonces generalmente hago uso de los servicios de una herramienta que está disponible en internet que se llama Network Tools. Entonces, a través de Network Tools existen diferentes funcionalidades, incluyendo dentro de esa está lo de WHOIS. Entonces yo le escribo la dirección IP y él me da información relacionada a qué país pertenece esa dirección IP, a qué empresa está asociada. Entonces toda esa información también puede usarse de manera beneficiosa, así como de manera malintencionada. En el caso de los atacantes, entonces la usan como forma de recopilar información acerca de una dirección IP y la entidad correspondiente a la que está asociada esa dirección IP. El otro tipo de ataques son los ataques de acceso. En este caso, la manipulación no autorizada de datos, acceso al sistema o privilegios de usuarios. Entonces, los ataques de acceso pueden recurrir a herramientas para averiguar nombres de usuario y contraseñas que existen dentro de los dispositivos o los servicios. Entonces se pueden recurrir a ataques de fuerza bruta para averiguar el nombre de usuario y la contraseña que utilizan para acceder a sistemas o hacia equipos. Y el tercer tipo de ataque es la denegación de servicio. En este caso, este tipo de ataque consiste
en la desactivación o corrupción de redes, sistemas o servicios. Entonces el objetivo de este ataque es evitar de que los servicios estén disponibles para los usuarios que los solicitan. Para los ataques de reconocimiento, los actores de amenaza externas pueden usar herramientas de Internet como las herramientas DNS Lookup y WHOIS para determinar fácilmente el espacio de dirección IP asignada a una determinada corporación o entidad. Después de determinar el espacio de dirección IP, un actor de amenaza puede hacer ping a las direcciones IP disponibles públicamente para identificar las direcciones que están activas, que es lo que les mencionaba. Entonces, a veces no es ni necesario que los usuarios pues conozcan las direcciones IP. Entonces pueden recurrir a estas herramientas para averiguar, por ejemplo, cuáles son las direcciones que están asociadas a cisco.com, cuáles son las direcciones que están asociadas a Yahoo o a cualquier sitio o a cualquier empresa. Toda esa es información que está disponible y visible en Internet y la cual puede ser consultada por cualquier tipo de usuario o persona, ya sea con fines académicos o con fines malintencionados que se puedan usar. Y ataques de acceso. Los ataques de acceso explotan las vulnerabilidades conocidas de los servicios de autenticación, los servicios FTP, los servicios web para obtener acceso a las cuentas web, a las bases de datos confidenciales y demás información confidencial. Los ataques de acceso se pueden clasificar en 4 categorías. Ataques de contraseña. Estas se implementan usando fuerza bruta, usando malware como troyanos, rastreadores de paquetes. Explotación de confianza. Un actor de amenaza utiliza privilegios no autorizados para obtener acceso a un sistema posiblemente comprometido, que es el objetivo. Redireccionamiento de puertos. Un actor de amenaza utiliza un sistema comprometido con base para ataques contra otros objetivos. Por ejemplo, un actor de amenaza que usa SSH en puerto 22 para conectarse a un host A comprometido. El host B confía en el host A y por lo tanto el actor de amenaza puede usar Telnet puerto 23 para acceder a él. Y el otro tipo de ataque de acceso es el de hombre en el medio, o man in the middle. El agente de amenaza se coloca entre dos entidades legítimas para leer o modificar los datos que pasan entre las dos partes. Entonces este es un atacante que tiene un equipo como un sniffer, el cual pues está recibiendo la información o que está actuando como proxy dentro de una red y toda la información de los usuarios está atravesando a través de su dispositivo, con lo cual puede tener acceso a información valiosa como cuentas de usuario, cuentas bancarias u otra información que le pueda ser de utilidad para desarrollar pues otros tipos de ataques como robo de información. Los ataques de negación de servicio o DOS son la forma de ataque más publicitada y una de las más difíciles de eliminar. Sin embargo, debido a su facilidad de implementación y daño potencialmente significativo, los ataques DOS merecen especial atención por parte de los administradores de seguridad. Los ataques DOS tienen muchas formas. Fundamentalmente, evitan que las personas autorizadas utilicen
un servicio mediante el consumo de recursos del sistema. Para prevenir los ataques DOS es importante estar al día con las actualizaciones de seguridad más recientes de los sistemas operativos y las aplicaciones. Entonces es importante que nuestros sistemas operativos estén debidamente actualizados con los parches correspondientes del sistema operativo para evitar de que nuestros equipos estén vulnerables ante ataques de denegación de servicio. Entonces los ataques de DDoS son un riesgo importante porque pueden interrumpir fácilmente la comunicación y causar una pérdida significativa de tiempo y de dinero. Estos ataques son relativamente simples de ejecutar, incluso si lo hace un agente de amenaza inexperto. Otro tipo de ataque de negación de servicios son los ataques de DDoS. Estos son similares a los ataques de DOS, pero se originan en múltiples fuentes coordinadas. Por ejemplo, un agente de amenaza construye una red de hosts infectados conocidos como zombies. A una red zombie se le conoce como bootnet o botnet. El actor de amenaza utiliza un programa de comando y control o CNC para instruir a los botnets de zombies para llevar a cabo un ataque de DOS, un ataque de negación de servicios distribuido. Entonces, un ataque que proviene pues de múltiples fuentes o de múltiples equipos que pertenecen a una red botnet o de zombies. Entonces, generalmente pues este es un tipo de ataque que es muy difícil de contrarrestar. Actualmente existen soluciones de seguridad que apoyan en este tipo de ataques. Entonces generalmente pueden ser ataques volumétricos que insertan gran cantidad de tráfico dentro de tus enlaces de internet que pueden denegarte tu servicio. Entonces una solución bastante reconocida es una solución que se conoce como Arbor. Arbor es una aplicación de seguridad que trabaja de manera eficiente para resolver los problemas de denegación de servicios distribuidos. Mitigaciones para ataques de red. Para poder protegernos contra los ataques de red, entonces nuestras infraestructuras deben desarrollarse o deben implementarse utilizando el enfoque de defensa en profundidad. Para mitigar los ataques, primero debe proteger los dispositivos incluidos enrutadores, conmutadores, servidores y hosts. La mayoría de las organizaciones emplean un enfoque de defensa en profundidad, también conocido como enfoque en capas. Para la seguridad, esto requiere una combinación de dispositivos y servicios de red que funcionen en conjunto. Se implementan varios dispositivos y servicios de seguridad para proteger a los usuarios y activos de una organización contra las amenazas de TCP/IP. Entonces, dentro de las medidas de seguridad que se pueden incluir dentro de nuestras infraestructuras está en el uso pues de VPN. VPN, si vamos a intercambiar información a través de la red pública como internet, entonces para evitar que nuestra información viaje libre a través de internet, entonces se pueden implementar redes virtuales o VPN
donde la información pues viaja a través de manera cifrada. También es importante el uso de equipos firewall como los ASA para proteger el acceso hacia las redes internas. Entonces el equipo de seguridad como el firewall lo que hace es bloquear todos los puertos hacia las redes internas y solo permite los puertos TCP o UDP que utilizan pues los usuarios para acceder a diferentes recursos. También se pueden implementar equipos IPS que permitan actuar proactivamente ante diferentes amenazas que provengan pues tanto de la parte interna como desde internet. Entonces se puede usar un IPS. Entonces los IPS funcionan en base a firmas o comportamientos que generalmente pues utilizan los atacantes para actuar o intentar acceder a los diferentes recursos dentro de nuestra red. También se pueden implementar herramientas para la protección de los servicios de correo, para la protección de los servicios web. Entonces se pueden usar herramientas ESA o herramientas WSA que permitan pues, proteger nuestros servicios de intercambio de correo o nuestros servicios de nuestras aplicaciones web. Y también se pueden implementar servidores AAA para desarrollar operaciones de autenticación de usuarios. Generalmente los servicios AAA incluyen procesos de autenticación, autorización y de accounting para los accesos que los diferentes usuarios consumen pues recursos que están disponibles dentro de sus infraestructuras de red. Entonces en este caso una implementación de seguridad basada en el enfoque de defensa en profundidad puede incluir diferentes niveles de seguridad. Entonces dentro de esta podemos ver que tenemos un firewall, un Cisco ASA, tenemos un IPS, un software de detección de intrusión, que es un IPS, un equipo que actúa proactivamente cuando detecta ataques, entonces él puede bloquear todos esos ataques maliciosos. Entonces podemos ver que hay diferentes niveles de seguridad. Entonces los equipos todos que incluyen un candadito, son equipos que tienen pues implementaciones de seguridad. Entonces podemos ver varios niveles o varias capas de seguridad. Entonces vemos el servidor AAA que se puede utilizar pues para la autenticación de usuarios que están dentro de la red de área de campus. Una de las medidas de gran importancia cuando se trata de mitigar un proceso de ataque es el mantenimiento de las copias de seguridad. Hacer una copia de seguridad de las configuraciones y de los datos de dispositivo es una de las formas más efectivas de protección contra la pérdida de datos. Las copias de seguridad se deben realizar de forma regular, tal como se identifica en las políticas de seguridad. Las copias de respaldo de datos suelen almacenarse externamente para proteger los medios de copias de respaldo en caso de que ocurra algo en la instalación principal. Entonces la tabla muestra las consideraciones de copias de seguridad y sus descripciones.
Entonces la frecuencia realice copias de respaldo con regularidad como se identifica en la política de seguridad. Entonces, en dependencia de la frecuencia con que cambia la información, entonces la política de seguridad debe establecer la periodicidad con la que se debe realizar las copias de respaldo. Las copias de seguridad completas pueden llevar mucho tiempo, por lo tanto realice copias de seguridad mensuales o semanales con frecuencia, copias de seguridad parciales de los archivos modificados. Entonces ahora existen diferentes herramientas que permiten desarrollar de forma automática respaldos. Entonces pueden hacerse respaldos mensuales o pueden realizarse respaldos incrementales, en lo cual pues no es necesario que se respalde nuevamente toda la información, sino que solamente se respalda las actualizaciones o lo nuevo que se ha agregado. El almacenamiento siempre valide las copias para garantizar la integridad de los datos y valide los procedimientos de restauración de archivos. De nada sirve que tengamos un respaldo si una vez que queramos subirlo no sirve, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, una vez que tengamos una copia de respaldo, entonces tenemos que probarla para cerciorarnos de que ese respaldo nos va a servir en un momento en que se llegue a presentar un incidente de seguridad. Entonces es importante validar de que el respaldo funciona. Seguridad. Las copias de respaldo deben trasladarse de forma diaria, semanal o mensual, según lo que exija la política de seguridad, a una ubicación de almacenamiento externo aprobada. Entonces de nada sirve que, por ejemplo, yo respalde la configuración de mis equipos de seguridad y el respaldo lo dejo alojado en el mismo servidor. ¿Qué pasa si el servidor se daña? Entonces se daña también el respaldo de la información. Entonces debo guardarlo en un medio externo. Entonces, para garantizar mayor seguridad, entonces el respaldo debe resguardarse en un edificio externo, ya que en caso de que ocurriera algún incidente que afecte la ubicación donde está el equipo, entonces el respaldo se va a mantener libre pues, de daño. La validación. Las copias deben protegerse con contraseña segura. La contraseña es necesaria para restaurar los datos. Entonces debemos de garantizar de que la contraseña va a estar disponible cuando se necesite realizar un proceso de restauración. Otro proceso importante en la mitigación contra un ataque es pues desarrollar mejoras, actualizar y parchear. A medida que se publica nuevo malware, las empresas deben mantenerse al día con las versiones más recientes de software antivirus. Entonces la manera más eficaz de mitigar un ataque de gusano consiste en descargar las actualizaciones de seguridad del proveedor del sistema operativo y aplicar parche a todos los sistemas vulnerables. Una solución para la administración de los parches de seguridad críticos es asegurarse de que todos los sistemas finales descarguen actualizaciones automáticamente. Entonces, al garantizar que automáticamente las actualizaciones se están descargando, entonces eso evita de que a un usuario o al equipo de soporte técnico, si se le olvidó o por cualquier otra razón no pudo realizar la actualización, entonces
pues el sistema se va a estar actualizando siempre porque no va a depender de la operatividad de un técnico, sino que se va a realizar de forma automática. Con esto se garantiza pues que cada vez que haya una actualización, el equipo va a tener acceso a él y se va a actualizar en correspondencia a esa necesidad. Otro proceso de mitigación es el uso de servidores AAA, servidores de autenticación, autorización y contabilidad. Los servicios de seguridad de red, de autenticación, autorización y contabilización o AAA proporcionan el marco principal para configurar el control de acceso en dispositivos de red. AAA es una forma de controlar quién tiene permiso para acceder a una red, que en este caso es autenticar qué acciones realiza mientras accede a la red, que sería autorizar, y hacer un registro de lo que se hizo mientras está ahí, que es contabilizar. El concepto de AAA es similar al uso de una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito identifica quién la puede utilizar y cuánto puede gastar ese usuario, y lleva un registro de los elementos que el usuario gastó en dinero. Entonces, autenticación, quién es; autorización, cuánto puede gastar; y contabilidad, en qué gastó el dinero. Entonces, en la parte de los servidores AAA, en el caso de los servidores AAA, existen dos protocolos para desarrollar autenticación a nivel de servidor, a nivel de enrutadores y switches, por ejemplo. Entonces, generalmente los servidores de autenticación es una forma descentralizada de manejar los usuarios, los permisos y el registro de actividad de los usuarios. Por ejemplo, si yo tengo mis enrutadores o mis switches, yo puedo configurar la autenticación remota a través de un servidor AAA. Estos servidores AAA generalmente funcionan en base a dos protocolos, que son el protocolo Radius y el protocolo TACAS. TACAS es un protocolo propietario de Cisco. Y estos pues protocolos permiten pues desarrollar mecanismos de autenticación cuando yo me quiero conectar remotamente o a través de consola a un enrutador. Entonces generalmente me va a pedir un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña están alojadas dentro de mi servidor AAA. Entonces cuando llega la petición al router de que yo me quiero conectar, entonces él manda la consulta al servidor AAA para validar si existe ese usuario y esa contraseña. Si están registradas en el servidor, entonces me va a dar acceso a las funcionalidades del router, ya sea a través de consola o a través del acceso remoto, ya sea por Telnet o por SSH. Luego, además de brindarme la autenticación, entonces me puede definir cuál es mi perfil de usuario o qué es lo que yo puedo hacer al momento en que me conecte al router. Si solamente puedo consultar información o si puedo realizar modificaciones, que en este caso sería la autorización. Y la contabilidad sería de que todo lo que yo hago al momento de conectarme al router, entonces va a dejar un registro o una bitácora en el servidor de todos los procesos que yo realicé al momento en que me conecté al enrutador. Entonces los servidores AAA son esenciales
para mantener una trazabilidad de las operaciones que yo estoy desarrollando cuando me conecto a los diferentes dispositivos que están dentro de una red. Otro elemento importante para la mitigación de ataques a la red es la implementación de cortafuegos o firewall. Los firewalls de red residen entre dos o más redes. Estos controlan el tráfico entre ellas y evitan el acceso no autorizado. Un firewall podría brindar a usuarios externos acceso controlado a servicios específicos. Por ejemplo, los servidores accesibles para usuarios externos generalmente se encuentran en una red especial denominada zona desmilitarizada o DMZ. La DMZ permite a un administrador de red aplicar políticas específicas para los hosts conectados a esa red. En el caso de los firewalls de Cisco, firewall ASA, estos generalmente funcionan creando zonas de seguridad. Entonces básicamente a través de un firewall se pueden crear tres zonas principales, que son la outside, que sería la conexión que me permite tener acceso a los recursos que están disponibles en internet, una zona intermedia de seguridad que sería la DMZ, donde están alojados mis servicios que están de cara a internet, y una zona de alta seguridad que sería la inside, que correspondería a mi red interna. Entonces cada una de estas tres zonas tiene diferentes niveles de seguridad. Entonces la que tiene mayor nivel de seguridad es la red inside. Entonces en este caso el firewall permite que el tráfico de los usuarios de la red interna salgan y regresen. Entonces el firewall lo que tiene pues son puertos abiertos para los diferentes servicios, puertos, ya sea puertos TCP o puertos VP, que están disponibles para que los usuarios de la red interna puedan acceder y puedan pues entrar a la red interna. Generalmente pues lo que va a hacer el firewall es denegar el acceso al tráfico externo a la red interna. Ningún equipo de la red externa va a poder acceder hacia la red interna, a menos que se le permita el acceso. Tipos de cortafuegos. Los productos firewall vienen empaquetados en varias formas. Estos productos utilizan diferentes técnicas para determinar que se permitirá o negará el acceso a una red. Entre estos se incluyen filtrado de paquetes, evita o permite el acceso basado en direcciones IP o MAC. Filtrado de aplicaciones, evita o permite el acceso a tipos de aplicaciones específicos según los números de puerto. Filtrado de URL, evita o permite el acceso a sitios basados en URL o palabras clave específicas. Inspección de paquetes con estado. Los paquetes entrantes deben ser respuesta legítima a las solicitudes de los hosts internos. Los paquetes no solicitados son bloqueados, a menos que se permitan específicamente. SPI también puede incluir la capacidad de reconocer y filtrar tipos específicos de ataques como la denegación de servicio o DDoS. Entonces estos son diferentes tipos de cortafuegos. Entonces pueden haber también cortafuegos a nivel de capa de red, que solamente pues realizan bloqueos o permisos en base a las direcciones IP. Pueden haber cortafuegos ya a nivel de capas superiores como transporte o aplicaciones, los cuales pueden filtrar tráfico hacia allá
ya sea en base a los números de puertos de capa 4 o en base a información de las aplicaciones. Entonces podemos tener los Web Application Firewall, que son herramientas muy valiosas al momento de garantizar pues una mayor protección a nuestros servicios que están disponibles dentro de la red. Y por último, pues la seguridad del equipo final del usuario. Una terminal o un host es un sistema de computación o un dispositivo individual que actúa como cliente de la red. Las terminales comunes son PC, portátiles, computadoras de escritorio, servidores, teléfonos inteligentes y tablets. La seguridad de los dispositivos terminales es uno de los trabajos más desafiantes para un administrador de red, ya que incluye a la naturaleza humana. Las empresas deben aplicar políticas bien documentadas y los empleados deben estar al tanto de estas reglas. Se debe capacitar a los empleados sobre el uso correcto de la red. En general, estas políticas incluyen el uso de software antivirus y la prevención de intrusión de host. Las soluciones más integrales de seguridad de terminales dependen del control de acceso a la red. Entonces, generalmente, cada organización cuenta con sus propias políticas de seguridad. Estas políticas de seguridad deben darse a conocer a todos los usuarios, ya que deben haber campañas de capacitación, campañas de concienciación para que los usuarios entiendan todo lo relacionado a la seguridad, las amenazas que pueden afectar los servicios de red, para que ellos pues tengan la información y creen un nivel de conciencia que les permita poder actuar proactivamente cuando estén frente a un tipo de situación que pueda pues afectar los servicios de red. Entonces generalmente existen documentación, pero estas documentaciones tienen que estar acompañadas de implementaciones, ya sea cualquier tipo de herramienta de seguridad que haga cumplir los procedimientos o las políticas que tiene establecida la organización. De nada vale que una organización cuente con un manual de política si estas políticas no están implementadas por ninguna parte, porque a la larga puede ser que los usuarios la cumplan o no. Si mi política dice que los usuarios no deben acceder a redes sociales, entonces pues una manera de controlar de que esa política se cumpla es a través de la implementación de alguna regla en mi proxy que garantice la aplicación de esa política de seguridad. Entonces esa parte es esencial, que las políticas no estén guardadas, sino que los usuarios la conozcan para que puedan pues también crear conciencia de que la seguridad es un factor en el que todos estamos involucrados, todos los usuarios, desde los técnicos hasta los usuarios. Cualquier personal de una empresa pues debe estar involucrado en la aplicación de las políticas de seguridad de una organización. Seguridad de dispositivos. A nivel de equipo se pueden pues, habilitar elementos de seguridad que contrarresten cualquier tipo de amenaza que pueda afectar a nuestros dispositivos. En el caso de los equipos Cisco cuenta con algo que se denomina Cisco Auto Security. La configuración de seguridad se establece en los valores predeterminados cuando se instala un nuevo sistema operativo en un dispositivo. En la mayoría de los casos, ese nivel de seguridad es suficiente. Para los routers Cisco,
La función Cisco Auto Security se puede utilizar para ayudar a proteger el sistema. Además, existen algunos pasos simples que se deben seguir y que se implican a la mayoría de los sistemas operativos. Se debe cambiar de inmediato los nombres de usuario y las contraseñas predeterminadas. Generalmente, la mayoría de equipos que son equipos de la categoría Small Business o de la categoría equipos hogareños, generalmente estos incluyen usuarios y contraseñas por defecto. Generalmente esta es información que está disponible en internet. Basta con escribir usuarios y contraseñas por defecto para equipos Lindsay, por ejemplo, y me va a dar cuáles son los usuarios según las versiones de firmware que tiene pues los diferentes dispositivos. Entonces esto puede ser un riesgo de que nuestros equipos conserven esa información. Entonces una buena medida es cambiar de inmediato cuando yo pongo en producción uno de estos dispositivos, entonces es cambiar los usuarios y las contraseñas predeterminadas. Se debe restringir el acceso a los recursos del sistema solamente a las personas que están autorizadas a utilizar dichos recursos. Entonces no todos los usuarios deben de tener acceso a estos tipos de recursos. Una buena medida es pues, mantener controlados los accesos. Siempre que sea posible se deben desactivar y desinstalar todos los servicios y las aplicaciones innecesarias. Si un servicio no se está utilizando, entonces se debe deshabilitar. Si yo no voy a usar en mi router el protocolo HTTP, el protocolo Telnet, entonces debo deshabilitarlo para evitar pues mantener algún tipo de vulnerabilidad que pueda ser un riesgo o una amenaza que pueda afectar pues el funcionamiento de mi red o mi dispositivo. A menudo los dispositivos enviados por el fabricante pasaron cierto tiempo en un depósito y no tienen los parches más actualizados. Es importante actualizar todo el software e instalar todos los parches de seguridad antes de la implementación. Contraseñas. Entonces, para garantizar seguridad en los dispositivos, entonces debemos de proteger nuestros equipos con contraseñas. Es importante utilizar contraseñas seguras. Las pautas estándares que se deben seguir son las siguientes. Use una contraseña de al menos 8 caracteres, preferiblemente 10 o más caracteres. Cree contraseñas complejas, incluya una combinación de letras, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, espacios, si están permitidos. Entonces hay algunos fabricantes que puede hacer que no permitan el uso de espacio dentro de una contraseña, pero si están permitidos, entonces se pueden incluir como una medida pues, de crear una contraseña que sea pues, más robusta o que sea más difícil de descifrar. Evite las contraseñas basadas en la repetición, las palabras comunes de diccionario, las secuencias de letras o números, los nombres de usuarios, los nombres de parientes o mascotas, información biográfica como fechas de nacimiento, números de identificación, nombres de antepasados u otra información fácilmente identificable. Escriba una contraseña con errores ortográficos a propósito. Por ejemplo, Smith puede ser igual una forma más compleja o más robusta de escribir Smith o 5MYTH o seguridad igual a seguridad. Entonces crear una contraseña que pueda resultar pues más compleja o más robusta. Cambia las contraseñas con frecuencia. Si una contraseña se ve comprometida sin saberlo, la ventana de oportunidades para el actor de la amenaza
use la contraseña es limitada. No anote las contraseñas ni las deje en lugares obvios, por ejemplo en el escritorio o en el monitor. En los routers Cisco se ignoran los espacios iniciales para las contraseñas, pero no ocurre lo mismo con los espacios que le siguen al primer carácter. Por lo tanto, un método para crear una contraseña segura es utilizar la barra espaciadora y crear una frase compuesta de muchas palabras. Esto se conoce como frase de contraseña. Una frase de contraseña suele ser más fácil de recordar que una contraseña simple. Además, es más larga y más difícil de descifrar. Otros elementos importantes adicionales al momento de la configuración de las contraseñas. Entonces hay varios pasos que pueden tomar para ayudar a garantizar que las contraseñas permanezcan secretas en un enrutador, incluidos el cifrado de las contraseñas. Todas aquellas contraseñas que no están cifradas pueden cifrarse mediante la implementación del servicio Service Password Encryption, como lo vemos aquí en la figura. Entonces esta se configura desde el modo de configuración global. Entonces puedo cifrar todas aquellas contraseñas que no estén cifradas, por ejemplo la de la línea BTY, que está aquí disponible, dice que password es Cisco. Entonces esta es una contraseña que no está cifrada. Si yo habilito el servicio de cifrado de contraseña, Service Password Encryption, entonces esta contraseña se va a cifrar. Otra medida es establecer pues una longitud mínima de contraseña aceptable con el comando Security Password min length. En este caso, Security Password min length establece que las contraseñas deben de tener como mínimo 8 caracteres. Si yo aplico una contraseña que tiene menos de esa longitud, entonces no me va a permitir que yo configure esa contraseña hasta que cumpla el mínimo establecido, que en este caso es de 8, la longitud. Detenga los ataques de adivinación de contraseñas de fuerza bruta con el comando blackforce attempt within. Entonces los ataques de fuerza bruta entonces pueden mitigarse utilizando este comando. Entonces login block for 120 attempt 3 with 60. Entonces este comando lo que va a hacer es, si ocurren 3 intentos fallidos, durante 60 segundos, entonces va a bloquear el acceso por 120 segundos. Entonces con esto pues se evita de que el usuario esté probando de manera indefinida el uso de la contraseña a través de un ataque de fuerza bruta. Entonces, una vez que se cumplan los 3 intentos, si no coincidió la contraseña, entonces la sesión se va a bloquear y va a impedir que el usuario siga probando hasta que se venza el temporizador establecido. Otra medida es deshabilitar el acceso en modo exit privilegiado inactivo después de un tiempo especificado con el comando exit timeout. Entonces si yo configuré, por ejemplo, Telnet, una sesión Telnet por defecto permanece activa sin actividad durante 10 minutos. Entonces si yo estoy conectado remotamente a un equipo durante por defecto durante 10 minutos la dejo inactiva, el usuario, el acceso se va a permanecer activo 10 minutos. Hasta después de 10 minutos se va a deshabilitar. Pero en ese transcurso, pues, si yo la dejé activo, otro usuario pudiera tener acceso al equipo. Entonces, si por olvido yo dejo abierta mi sesión de SSH de un switch o de un router,
entonces puedo configurar el, el temporizador con Except Timeout 5:30 para reducir ese tiempo de 10 minutos a 5 minutos y 30 segundos. Después de ese tiempo se va a bloquear la sesión si no hay actividad. Entonces aquí puedo ver la aplicación del comando pues Service Password Encryption. Una vez que ya se habilitó el servicio, entonces puedo ver que la contraseña está cifrada. Ya no me muestra Cisco, sino que me muestra estos números. Bueno, algo que hay que tener claro en esta parte, que el servicio de cifrado de contraseña con Password Encryption no es un servicio de cifrado robusto, es un servicio débil y generalmente pues solamente se le considera como un cifrado de lectura, para que si alguien ve el showroom pues no pueda ver cuál es la contraseña que yo tengo escrita. Pero si agarran y copian esa contraseña y la pegan en una aplicación de descifrado de contraseña, entonces el tiempo es sumamente corto cuando ya se reveló pues, la contraseña establecida. Otro elemento importante para garantizar seguridad es el uso de SSH en vez de Telnet. Es posible configurar un dispositivo Cisco para emitir SSH mediante los siguientes pasos. Primero, configure un nombre de host de dispositivo único. Un dispositivo debe tener un nombre de host único distinto del predeterminado. Recordemos que los routers traen por defecto el nombre por defecto router y los switches switch. Entonces, para que yo pueda habilitar SSH en un switch o en un router, entonces debo de configurar un nombre único al dispositivo. El paso 2, configure el nombre del dominio IP. Configure el nombre de dominio IP de la red utilizando el comando de modo de configuración global IP domain name. Entonces, para que pueda habilitar SSH, entonces tengo que configurarlo un nombre de dominio al router. No es necesario que sea un nombre de dominio real, puede ser un nombre que tiene significado solamente pues, local para la habilitación de SSH dentro del dispositivo. El paso 3 es generar una clave para cifrar el tráfico de SSH. SSH cifra el tráfico entre el origen y el destino. Sin embargo, para ello se debe generar una clave de autenticación única mediante el comando de configuración global Crypto Keys Generate RSA General Keys módulos y luego pues la cantidad de bits que va a tener esta contraseña. Los bits del módulo determinan el tamaño de la clave y se pueden configurar de 360 bits hasta 2048 bits. Cuanto mayor es el valor de bits, más seguro será la clave. Sin embargo, los valores de bits más grandes también tardan más en cifrar y descifrar la información. La longitud mínima de módulos recomendada es de 1024 bits. El paso 4, compruebe o cree una entrada de base de datos local. Entonces, en este caso debemos crear un nombre de usuario en la base de datos local utilizando el comando de configuración global username. Entonces debemos crear pues, un usuario y una contraseña que vamos a utilizar para la autenticación, para que nos podamos autenticar en el dispositivo. Entonces este usuario puede ser localmente en el router o en el switch, o puede también estar configurado en un servidor AAA, un servidor de autenticación, si vamos a utilizar pues autenticación remota. Pero esto pues lo vamos a ver pues más adelante. Paso 5, autenticar contra la base de datos local.
Entonces para esto utilizamos el comando de configuración de línea local login para autenticar la línea BTY en la base de datos local. Y el 6 habilite las sesiones BTY SSH entrante. De forma predeterminada no se permite ninguna sesión de entrada en las líneas BTY. Puede especificar varios protocolos de entrada, incluyendo Telnet, SSH, mediante el comando transport input SSH o Telnet. Entonces aquí tenemos los pasos, cómo se habilita cada uno de los pasos que mencionábamos anteriormente. Entonces nos vamos al modo de configuración global. Entonces debemos de asignarle un nombre, que es lo que nos decía en el paso 1. El paso 2, configurar un nombre de dominio. Paso 3, crear una llave para el cifrado de la información que se intercambie. En este caso pues se dice que de 1024 la longitud, decíamos que se puede poner entre 360 a 2048 el nivel de la longitud de la llave de cifrado para SSH. El siguiente paso, se crea un usuario, username, Bob, y con una contraseña Cisco. Y luego se habilita la autenticación local con login local, y luego pues se indica la habilitación o la activación de las peticiones entrantes de SSH. Y de esa manera pues hemos habilitado SSH, que es una forma más segura de acceso a los equipos. Entonces, hacer uso de SSH en vez de Telnet es lo recomendado. Otra recomendación de seguridad es deshabilitar los servicios no utilizados. Los routers y switches de Cisco comienzan con una lista de servicios activos que pueden o no ser necesarios en su red. Entonces deshabilite los servicios no utilizados para preservar los recursos del sistema, como los ciclos de CPU y la RAM, e impida que los actores de amenaza exploten estos servicios. El tipo de servicios que están activos de forma predeterminada variará dependiendo de la versión del sistema operativo. Por ejemplo, los sistemas operativos XE normalmente solo tendrán puertos HTTPS y DHCP abiertos, y puede verificar esto con el comando show IP ports all. Entonces show IP port all, vemos aquí, entonces me va a mostrar cuáles son los puertos que están activos. Aquí me dice TCP 443 y UDP 67, que es el de HTTPS, y el de DHCP. En las versiones anteriores al sistema operativo XE podemos utilizar el comando show control plain host open ports, como podemos ver aquí, para ver los puertos que están abiertos. En este caso puedo ver que está abierto el puerto 23, el puerto 80 y el puerto 67. Entonces está abierto el puerto de Telnet y el puerto HTTP. Entonces estos puertos los puedo deshabilitar. Entonces para deshabilitar el puerto 80, que es el puerto HTTP, entonces puedo deshabilitarlo con el comando no IP HTTP server. Y para deshabilitar el puerto 23, que es el puerto de Telnet, entonces basta que en la configuración de BTY le pongamos transport input SSH, con lo cual solo va a estar activo el servicio SSH, y vamos a deshabilitar el servicio de Telnet. Bien. Entonces, ¿qué aprendimos en este módulo? Aprendimos que una vez que el agente de amenaza obtiene acceso a la red, pueden surgir 4 tipos de amenaza: robo de información, pérdida y manipulación de datos, robo de identidad e interrupción del servicio.
Hay tres vulnerabilidades o debilidades principales que pueden ser tecnología, configuración y política de seguridad. Las cuatro clases de amenazas físicas son hardware, ambiental, de tipo eléctrica y de mantenimiento. Un malware es la abreviatura de software malicioso. Este es un código o software diseñado específicamente para dañar, interrumpir, robar o infringir acciones malas o ilegítimas en los datos o redes. Los virus, gusanos y caballos de Troya son tipos de malware. Para mitigar los ataques a la red, primero debe proteger los dispositivos, incluidos enrutadores, conmutadores, servidores y hosts. Para mitigar los ataques a la red, primero debe proteger los dispositivos incluidos enrutadores, conmutadores, servidores y hosts. La mayoría de las organizaciones emplean un enfoque de defensa en profundidad para la seguridad o un enfoque basado en capas. Esto requiere una combinación de dispositivos y servicios de red que trabajen juntos. Se implementan varios dispositivos y servicios de seguridad para proteger a los usuarios y activos de una organización contra las amenazas TCP/IP, las cuales incluyen redes VPN, firewalls de seguridad, sistemas de detección de intrusión, sistemas de protección de correo electrónico, sistemas de protección de servicios web y servidores AAA. Los dispositivos de infraestructura deben tener copias de seguridad de archivos de configuración e imágenes del sistema operativo en un servidor FTP o de archivo similar. Si falla el equipo o el hardware del router, los datos o las configuraciones se pueden restaurar mediante la copia de seguridad. La amenaza más eficaz de mitigar un ataque de gusanos consiste en descargar las actualizaciones de seguridad del proveedor del sistema operativo y aplicar parches a todos los sistemas vulnerables. Para administrar parches de seguridad críticos, para asegurarse de que todos los sistemas finales descarguen actualizaciones automáticamente. AAA es un modo de controlar quién tiene permiso para acceder a una red, que en este caso sería la autenticación, controlar lo que la persona puede hacer mientras se encuentra allí, que sería autorización, y qué acciones realiza mientras accede a la red, que sería contabilizar. Los firewalls de redes residen entre dos o más redes. Estos controlan el tráfico entre ellas y evitan los accesos no autorizados. Proteger los dispositivos de punto final es fundamental para la seguridad de la red. Una empresa debe tener políticas bien documentadas que puedan incluir el uso de software, antivirus y la prevención de intrusión en el host. Las soluciones más integrales de seguridad de terminales dependen del control de acceso a la red. Para enrutadores Cisco, la función Cisco Auto Security se puede utilizar para ayudar a proteger el sistema. Para la mayoría de los sistemas operativos, los nombres de usuarios y las contraseñas predeterminadas deben cambiarse inmediatamente. El acceso a los recursos del sistema deben restringirse únicamente a las personas autorizadas a utilizar esos recursos y los servicios y aplicaciones innecesarios deben desactivarse y desinstalarse cuando sea posible. Para proteger los dispositivos de red es importante utilizar contraseñas seguras. Una frase de contraseña suele ser más fácil de recordar que una contraseña simple. Además, es más larga y más difícil de descifrar. Para router y switches sirve todas las contraseñas de texto sin formato, establezca una longitud mínima aceptable de contraseña, desactive los ataques de adivinación de contraseñas de fuerza bruta y deshabilite un acceso en modo exe privilegiado inactivo después de un periodo de tiempo específico. Configure los dispositivos apropiados para emitir SSH y deshabilite los servicios utilizados.
Entonces con esto hemos finalizado el módulo 16.